Buenas tardes, mi nombre es Moisés García Portero. Soy un estudiante de traducción e interpretación en la Universidad Autónoma y voy a hacer este vídeo para presentar las características y fundamentos del texto escrito. En primer lugar, vamos a ver los valores de la escritura, seguidamente estudiaremos los factores que intervienen en la composición del texto. El tercer punto son las fases de la escritura, luego veremos las diferencias entre la escritura y la oralidad y por último veremos algunas competencias para aprender a escribir y los textos escritos. El objetivo al hacer esta presentación es comprender las características y fundamentos del texto escrito, para así aprender diferentes técnicas de redacción y llegar a un mayor entendimiento. ¿Qué es la escritura? Pues esta es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados, grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. La principal dificultad de un texto escrito es que escribir es una actividad compleja en la que intervienen y se interrelacionan muchos factores antes de llegar al resultado final. Además, que un texto escrito debe llegar a nuestros receptores. Este debe ser inteligible y debe ser comprensible para ellos. Con el texto escrito se asocian un conjunto de valores ideológicos que están por encima de la oralidad. En los últimos años, esta oralidad ha cogido más importancia que la escritura, sobre todo en los medios audiovisuales. La sociedad es reacia a los cambios en la lengua, sobre todo a niveles ortográficos. Este es el valor ideológico que está presente en las lenguas. El siguiente valor es la implicación social. Una sociedad, un país, crea su identidad por medio de la lengua. Por otro lado, el valor político. La lengua pertenece al país donde procede. La lengua es de quien habla, es un medio de comunicación que te permite comunicar, saber opiniones. Estos tres valores explican los rechazos que tenemos frente a las reformas ortográficas. Ahora vamos a hablar de los factores que intervienen en la composición del texto. Para ello, vamos a explicar primero el modo cognitivo de Flower y Hayes y seguidamente explicaremos el modelo sociocultural de Grave y Kaplan. El modo de Flower y Hayes fue creado en 1980. Es un proceso cognitivo de escritura y un modelo descriptivo. Con este modelo se puede observar el proceso de escritura de un sujeto, y saber cuáles son los procedimientos que utiliza. Los procesos mentales dentro de este proceso son las unidades básicas del análisis. Dichos procesos pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso de escritura, siendo además recursivos. Vale decir que pueden concurrir varias etapas a la vez. En segundo lugar, el modelo de Grave y Kaplan. En 1996 sistematizan un modelo etnográfico de escritura que, sustentado en diversidad de teorías sociolingüísticas, rescata el quehacer, las condiciones socioculturales y las necesidades tanto del escritor como del lector. Esta visión podría sintetizarse en una pregunta fundamental, la que tenemos aquí en la presentación: ¿quién escribe? ¿Qué? ¿A quién? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? A continuación vamos a ver las fases de la escritura según el punto de vista de varios autores. Podemos dividir estas fases en tres: planificación, composición y revisión final. En primer lugar, la planificación textual, en la que se toma como punto de partida la diferencia fundamental entre la competencia lingüística de Chomsky y la competencia comunicativa propuesta por James. Esta última es la que le va a interesar al autor, puesto que a la hora de emitir mensajes no basta con construir correctamente un enunciado, sino que hay condicionantes del entorno que van a afectar al discurso, como son el tema, el espacio, el tiempo concreto de comunicación, la naturaleza de los interlocutores, la intención, etc. Bustos revisa cada uno de estos conceptos, así como todo lo que tiene que ver con el acopio de la información y su posterior organización. Vincula este último aspecto a la tipología textual, debido a que muchos géneros están ya convencionalizados. Y aquí introduce el autor un tema polémico al dejar fuera el tipo argumentativo, que considera como una dimensión textual que se puede observar en cualquier tipo de secuencia. La segunda fase es la composición. En ella se analiza el proceso de creación del texto. En primer lugar, vamos a hablar de dos elementos de la construcción textual, como son el enunciado y el párrafo. Respecto a este primero, es importante desvincularlo de la oración, al ser un concepto gramatical, mientras que el enunciado tiene naturaleza discursiva.
La inteligibilidad del enunciado depende de muchos factores, y no solo de su longitud. Si bien este sigue siendo un criterio citado por los especialistas, que consideran que los escritores noveles deben evitar enunciados demasiado extensos. En cuanto al párrafo, llama la atención la multifuncionalidad de esta unidad lingüística, puesto que no solo tiende a criterios temáticos, un párrafo enciende una idea o un tema, sino también a criterios retóricos, la decisión del autor, cognitivos, como los factores de comprensión del texto, e incluso visuales, la extensión y la división de párrafos. En cuanto a los conectores, su función no es estrictamente conectar, sino que ponen en manifiesto una relación establecida entre diferentes unidades textuales por parte del autor y el emisor. Es importante remarcar la confusión que existe entre los especialistas en cuestiones terminológicas entre conectores, marcadores del discurso, partículas discursivas y operadores. También el poco consenso a la hora de establecer la nómina de los enlaces. Esto es debido a múltiples razones, entre las que destaca el hecho de que ciertas unidades no siempre funcionan como enlaces, sino que en ocasiones pueden explicitar diferentes relaciones discursivas o que nos encontremos en casos ante los que debemos decidir si se trata del mismo conector o de unidades diferentes, como el ejemplo de a la vez, a su vez. También es habitual encontrar afirmaciones referidas a que los enlaces son sintácticamente independientes con respecto a la oración en la que aparecen insertados y por tanto se podrán aislar con signos de puntuación. La perspectiva de la actual ortografía de la lengua española es que se distingue entre conectores y conjunciones y solo asigna a los primeros cierta libertad posicional y por tanto la posibilidad de que se aíslen mediante signos de puntuación del resto del enunciado. La puntuación y la conexión comienza repasando los trabajos que desde perspectivas abordan la puntuación como objeto de estudio y realiza un acercamiento al tema de la puntuación, en el que se realizan con los signos de escritura y el texto, dejando a un lado, en medida de lo posible, la oralidad y el estilo, que han sido siempre una fuente de problemas a la hora de abordar el sistema de puntuación. Interesante también es la reflexión que realiza sobre la función delimitadora de los signos y su vinculación con la conexión. La última parte, la revisión, es la más extensa, como que de ella depende la inteligibilidad del texto. Nuestro autor comienza el bloque dedicando un amplio capítulo en el que se establecen los beneficios que reporta esta fase de la escritura. Bustos propone una revisión que vaya de lo general a lo particular, y antes de desarrollar su propuesta, explica con detalle los más importantes modelos que han abordado la revisión, como son el de Serrafini, Casani, Garrachana, Parra, Masop. Critica en algunos su falta de exhaustividad y en otros la poca solidez categorial, debido tal vez a un acercamiento demasiado subjetivo al tema, puesto que la mayoría de los estudios carecen de datos fiables que nos revelen los verdaderos problemas de redacción, sobre todo los de los escritores noveles. Por ello, el autor ha creado un corpus en el que recoge errores de expresión, cometidos por escritores noveles en fase de formación. Eso le sirve para ofrecer una taxonomía de errores que son los que explicará con todo detalle en los siguientes capítulos. No cabe duda que los ejemplos aportados constituyen una gran base importante para comprender las fases de la escritura. Ahora voy a presentaros la principal diferencia entre la escritura y la oralidad. La escritura es la representación de la lengua. Esta escritura va cambiando a lo largo de los años. La escritura puede tener varias formas, todas ellas representan a la lengua, aunque ésta sea única. La lengua seguirá hablándose como se habla, lo único que cambiará será su representación, su forma escrita. La escritura tiene que ser actualizada para que siga pareciéndose a la lengua, mientras que la oralidad se actualiza sola ella misma. A continuación vamos a hablar un poco de los textos escritos y así como formas para adquirir competencias para aprender a escribir. En primer lugar vamos a hablar de las formas de comunicación escrita, entre las que encontramos las grafemas, la representación gráfica, los sonidos, las oraciones, los textos. También los textos que tienen diferentes funciones a partir de la tipología textual. Los textos son clasificados según el criterio de forma. La tipología sirve para clasificar los distintos textos. Por ejemplo, la traducción literaria es la traducción de textos de tipo literario. La traducción técnica es la traducción de textos de tipo técnico.
Estas traducciones se hacen de forma distinta y se redactan de forma distinta al ser de diferente tipo. La clasificación de texto nos va a ayudar a la traducción de textos especiales. Hay una serie de criterios de clasificación: sociocultural, científico, administrativo, jurídico, periodístico, humanístico, literario, publicitario, digital, informativo, directivo, expresivo, etc. Por otro lado, en cuanto a las funciones de los textos literarios, encontramos varias, que son la emotiva, la apelativa, la que nos sirve para convencer al lector; la referencial es la que habla de algo real, hace referencia a una realidad objetiva; la función metalingüística, que habla de la propia lengua; la función fática, llamadas de atención, exclamación, mantiene el canal de comunicación abierto; y por último la función poética. En cuanto al léxico y la escritura, debemos conocer que algunas características del texto escrito que desarrollaremos más adelante, en el que este debe ser correcto, preciso, puede salir un diccionario normativo; la sintaxis del texto debe ser normativa, gramatical y estructurada. En cuanto a la gramática y la escritura, esta es la ciencia que estudia la significación. Los textos se recrean para ser interpretados. Cambia la comprensión del texto y cambian las traducciones. En resumen, la escritura es un lenguaje adquirido, es menos espontáneo, es abstracto, es un lenguaje dominado por una serie de convenciones sociales, está cargado de juicios de valor positivos y sigue unas normas gramaticales marcadas en español por la RAE. Vamos a desarrollar algunas características del texto escrito, como son la homogeneidad, en donde vemos que no hay diferencias en los textos escritos desde el punto de vista fonético y léxico, sobre todo si es un texto normativo. Por otro lado, la lengua escrita unifica tanto el espacio como en el tiempo. Las reformas rompen con la unificación temporal, puesto que dejamos de entender las literaturas anteriores. Los textos son modelos abstractos. Estos pueden ser de cualquier tipo y cualquier persona. Aquí encontramos la atribución de autoría. Hay algunos rasgos esenciales que pertenecen a una persona y se repiten en los textos escritos. Podemos reconocer la forma de escribir de los autores. En conclusión, podemos decir que la escritura es una necesidad en nuestra sociedad y, a diferencia de la oralidad, esta se mantiene constante a lo largo de los años. Muchas gracias.